Arquitectura Latinoamericana, un proyecto, una iniciativa con la que la Casa de América está colaborando desde hace años. La Bienal se desarrolla propiamente en Navarra, así es organizada por la Universidad de Navarra en colaboración con otras instituciones, pero después de las actividades que se desarrollan en Pamplona y luego una serie de iniciativas, una serie de encuentros en diversos lugares de España. Y ya desde hace varios años, tradicionalmente, se ha convertido en una tradición, quiero decir, el tener un encuentro aquí en la Casa de América con algunos de los arquitectos que participan en la Bienal. Doy una bienvenida especial a los arquitectos que nos acompañan hoy, todos ellos ecuatorianos. Ecuador es el país invitado a esta Bienal. María Samaniego, Adrián Moreno, Milton Chávez, Santiago Espinosa, Kenny Joel Espinosa y a Rubén Laviano, que es arquitecto y profesor de la Universidad de Navarra y que va a ser el moderador de la mesa redonda que vamos a tener esta tarde, en la que cada uno representan a 3 estudios de arquitectos y ellos van a hablar del trabajo que están llevando a cabo. Y a partir de sus comentarios vamos a tener ocasión de conocer un poco sobre la realidad de la arquitectura en Ecuador en estos momentos. Yo voy a pasar ahora la palabra a Rubén Laviano, quien va a introducir con un poco más de detalle a nuestros ponentes esta tarde. Y después pues, se iniciarán las presentaciones y se abrirá también un espacio de diálogo entre ellos y de diálogo también con ustedes, con el público. Muchas gracias por su presencia. Bueno, muchísimas gracias, Luis Prados, y también muchísimas gracias a la Casa de América por acogernos siempre. Cada 2 años somos aquí puntuales a la cita y es un placer de nuevo pues, estar aquí. Nada más recuerdo la última vez que era en plenas restricciones COVID, ya estábamos prácticamente los ponentes, y entonces está bien estar aquí de nuevo. Entonces, ahora el funcionamiento va a ser, pues, como digo, los 3 equipos que ha presentado Luis Prados. Ellos en orden van a hacer una breve presentación de su obra de 20 minutos cada uno. Y, entonces, y a continuación pues, tendremos un breve coloquio comentando pues, al hilo de lo que ellos han contado y también y extendiéndose un poco también cómo fluya el asunto al hilo de lo que se vaya diciendo aquí. Y entonces, en primer lugar, va a intervenir el grupo pues, Arquitectura X, ¿no? Que tenemos a María Samaniego y a Adrián Moreno, y entonces es un placer pues, tenerles acá. Y adelante, entonces igual desde aquí, pasando desde aquí, ¿no? Hablando. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Es para nosotros un gusto estar aquí esta tarde para compartir con ustedes un poco del trabajo que hacemos tres oficinas de Ecuador. Somos una muestra, digamos, de lo que es la arquitectura ecuatoriana contemporánea y queremos agradecer a la Casa de América y también a la Universidad de Navarra por la invitación y por… ¿Cómo está, embajador? Bueno, y como tenemos poquísimo tiempo, igual hemos tenido que resumir un poco la presentación. Hemos seleccionado algunos proyectos que creemos que son los importantes y los representativos de la oficina, los que han informado esos proyectos. Los unos informan a los otros, ya es lo que nos ha permitido estar ahora y hacer las reflexiones que hacemos dentro de la oficina. Dale tú. Vamos a tratar de hacer la presentación lo más puntual posible. Estamos cuestionándonos desde creo que desde que empezamos nuestra práctica, temas como el tipo de construcción que debemos hacer en el Ecuador y la permanencia de la construcción, además, en nuestras ciudades. Comentaba el otro día que hay estudios que nos dicen que las viviendas, digamos, de los edificios en Londres o Madrid tienen un promedio de vida de 150, 120 años. En Tokio, 25 años. Y es muy probable que en Quito la permanencia sea más cercana o el tiempo de vida de las edificaciones sea más cercano a la realidad de Tokio que a la realidad europea. La ciudad de Quito va cambiando y va mutando muchísimo, sobre todo hay muchos abandonos. Entonces, bueno, esto es simplemente
un primer guiño a España, un concurso que hicimos como estudiantes en donde ya nos planteábamos la idea de una arquitectura desarmable o desmontable para el pabellón de Mies, ¿no? Esto lo hicimos todavía de estudiantes de la facultad del año 97-98. Entonces, una arquitectura de ensamblaje que podría eventualmente desmontarse para dejar el sitio patrimonial intacto y para permitir modificaciones y transformaciones a futuro. Quito es el territorio principal en donde realizamos nuestra práctica, está entre digamos, la cadena de la cordillera oriental y la cordillera occidental. Y lo que les comentaba, grandes zonas de Quito como el centro histórico, las primeras zonas de expansión se han ido vaciando, la gente ha ido abandonando las edificaciones y de alguna manera también los usos, lo cual nos hace cuestionarnos cómo debemos nosotros responder como arquitectos frente a esta realidad. Entonces procuramos trabajar a partir de la idea de la aplicación de principios universales modificados para que se vuelvan específicos de acuerdo a las condiciones del lugar. Este es un ejemplo de, digamos, procesos en donde el artista Donald Judd deja de él producir manualmente su obra de arte y empieza a producirla industrialmente. Entonces separa la mano del autor del arte. Creemos que el arquitecto también un poco debe tender a desaparecer y lo que prima o debe primar es la arquitectura y las respuestas que debemos dar. Este es el diagrama que muestra lo que el origen de la Casa X. La Casa X es la casa que tenemos nosotros como somos, además de socios, somos esposos, somos familia, pues por eso que se llama Casa X, y es el arquitecto, los arquitectos tenemos una oportunidad indiscutible cuando hacemos nuestra propia casa, es el momento de experimentar o de aplicar las cosas que uno tiene, hemos estado pensando. Entonces, surge esta casa justamente sin antes de que nosotros tengamos la noción de dónde iba a ser construida. Lo que sí sabíamos es que iba a ser en Quito, y en Quito estamos siempre, como vimos en el mapa anterior, flanqueados por las dos cordilleras, un valle grande en las dos cordilleras, y esa vista o ese lugar era una de las únicas condiciones permanentes que íbamos a tener en la vida, ¿no? Nos preguntábamos entonces cómo habitar este lugar de manera con una arquitectura genérica que podría ser adaptable a cualquier zona del valle, aplicando estos principios universales como el patio. El patio es romano, es greco-romano, pero es americano también, es asiático también. Nos llegó a través de España, pero los españoles encontraron ya arquitectura de patio en América. Y cumple muchísimas funciones. Entonces es una casa binuclear, casa patio, que la idea es que pueda ser adaptada o adaptable a cualquier sitio con los límites finales de la cordillera. Esto era una idea que tuvimos que luego pudo convertirse en la casa donde actualmente habitamos y trabajamos. Entonces desde este primer ejercicio concreto de entender cómo hacer una arquitectura ligera, modificable, adaptable, no permanente, aprovechando el clima y las condiciones específicas del Quito y sus valles. Nos ha permitido, ya estamos más de 15 años viviendo en la casa, nos ha permitido hacer transformaciones dentro de la casa que han sido muy importantes. La hija ya crece, las condiciones cambian de los espacios, y una cosa muy importante es que en la pandemia tuvimos la suerte y el privilegio de poder pasar ahí todo el tiempo que estuvimos en confinamiento, con un espacio, con una relación con el exterior muy sana, digamos, muy saludable, que nos permitió llevarlo de una buena manera y acoplando los espacios internos nuestros espacios, ¿no? Las diferentes actividades que no teníamos otra alternativa que hacerlo así. Eso es un privilegio porque lamentablemente no todo el mundo tuvo esa oportunidad. Entonces la arquitectura que procuramos hacer es una arquitectura de ensamblaje con elementos prefabricados, con elementos prefabricables, tratarnos de acercar a la industrialización, a la eficiencia. Ecuador es un país altamente sísmico, en donde en el último sismo que tuvimos en el año 2016, el 40% de las muertes fueron causadas por paredes pesadas, por el colapso exclusivamente de paredes, el 60% por el colapso estructural.
Entonces no podemos seguir haciendo estructuras pesadas y tampoco paredes pesadas. Esta casa es obviamente todo en construcción ligera, ensamblada, y se ha vuelto un poco digamos, el patrón que estamos siguiendo, el modelo para el desarrollo de las siguientes arquitecturas. Y la idea es que eventualmente esto pueda desaparecer, que lo que quede es del territorio y la casa pueda ser reciclada con elementos que pueden utilizarse en otras arquitecturas o nuevamente ser reutilizados de otra manera. Como comentaba María, hemos hecho ya algunos cambios. 2 dormitorios se convirtieron solo en uno, con una zona de estudio para nuestra hija. El estudio de la casa se convirtió en oficina ya hace casi 10 años y eso es lo que nos permitió, digamos, trabajar bastante bien o sin mayor problema ya durante la pandemia. La casa se ha ido modificando y cambiando en el tiempo. Ha sido modelo para otros proyectos, no solo nuestros, sino también uno de Espinosa Carvajal. No sé si uno o algunos. Y la idea es que es un banco de prueba para estos principios, un banco de prueba permanente. En algún momento nos pidieron la casa también para hacer una película de Sebastián Cordero y fue también una forma un poco de experimentar cómo otras personas, otras visiones podían transformar la casa. Entonces, con muy pocas acciones, de hecho no tuvieron que intervenir de ninguna manera, sino solamente con mobiliario, la casa se convirtió en otro lugar, con otros usos, imitando la casa de un narcotraficante. Pues eso era la idea. La arquitectura moderna siempre es la arquitectura del malo, nunca es la del bueno. Eso es una regla universal también. Estos principios los aplicamos para unos proyectos públicos que durante el gobierno de Rafael Correa se declaró durante una emergencia judicial, digamos, declarada. Nos pidieron que nos hagamos cargo de 20 proyectos que tenían que ser producidos en 45 días. Eran 21 días para los anteproyectos, 45 días para los proyectos finales, de entrega final 60 días, o sea, era absurdo. Entonces, ¿cuál fue nuestra estrategia? Hacer un proyecto con 20 variables. Para esto invitamos a Espinosa Carvajal y a Colectivo Arquitectura, porque era imposible, obviamente, en una sola oficina hacerse cargo. Montamos una oficina en un departamento con 40 personas o más, y básicamente lo que procuramos es que los edificios públicos fueran espacio público, organizar programas a partir de un edificio resuelto con 20 variables de acuerdo a las diferentes zonas del país, que permitiera incluso que la judicatura prefabrique estos edificios. Entonces, con estos diagramas, ¿no es cierto?, de los principios básicos, que las cortes sean unas cajas de madera amigables, que los espacios públicos tengan doble, triple altura y siempre conectados con la calle, con la vía, con la plaza, con lo que fuera el espacio público preexistente en las ciudades, generando espacios modificables y adaptables dentro de estos edificios, porque sabíamos que iba a cambiar el programa de la judicatura y sabíamos que muy probablemente estos edificios también no se iban a mantener como edificios de cortes. Entonces, sistematizamos el programa con módulos constructivos, módulos programáticos constructivos de organización de circulaciones y una grilla estructural de 6x6x4 que nos permitiera tener mucho espacio vacío, mucho espacio variable, mucho espacio público nuevamente, todo metal y fibrocemento, idealmente con elementos prefabricados. Trabajamos a partir de matrices en donde tomamos las decisiones según el caso más difícil y empezamos a producir estos edificios, como les comento, con esas restricciones de tiempo. Finalmente, el edificio que produjimos sí era un edificio que era muy, muy industrial, ¿no es cierto? No se parecía para nada a una corte, pero claro, pensábamos que podía irse adaptando aún más de acuerdo al sitio. Definitivamente la gente de la judicatura nos comentó que no querían una fábrica, sino más bien una casa, y nos dieron una semana para modificar los proyectos, que en su programa o en su organización programática seguían siendo igual de complejos, pero lo que empezamos es más bien hacer una adaptación formal. Entonces mantuvimos el rigor programático y de funcionamiento, porque ese no era el problema. Como vemos, esto no cambia nunca.
Pero sí empezamos a modificar un poco el edificio tan riguroso, si se quiere, para producir unas variables más amigables, o como ellos mismos decían, querían que la gente sintiera que fuera una casa grande. No estábamos necesariamente de acuerdo con eso, pero eso es lo que produjimos, igual en menos de una semana. Entonces los edificios se empezaron a construir sin que siquiera sepamos. Básicamente lo que produjimos fueron un set de instrucciones, ¿no es cierto?, cientos y cientos de planos, y la gente de la judicatura empezó a adjudicar las obras y se empezaron a construir. Una de las cosas que son constantes también en este sistema es la posibilidad de implantar en todos los edificios estos espacios de transición o espacios ambiguos o espacios no definidos, que son los portales, que son los que permiten anclar el proyecto al territorio, al lugar y a la gente. Estos espacios de transición que luego son apropiables fácilmente por la ciudadanía, por los usuarios, por los que están ahí, son estos, ¿no? Son portales, halls. Entonces siempre era el principio del portal como espacio público, como espacio de transición, como les dice María, y estos espacios de doble, triple altura con la sala como corazón del proyecto. Los proyectos evidentemente fueron modificados durante su ejecución porque los programas iban cambiando y entendemos que lo hicieron sin mayor problema, se fueron adaptando a las diferentes condiciones y hay edificios, bueno, este de Ambato, por ejemplo, que sí se mantiene como un edificio judicial, funciona al 100%, pero en por ejemplo, ellos, entendiendo el espacio abierto, adaptaron, no sé si en esta zona en la planta alta, ellos pudieron adaptar una sala de audiencias, me parece que aquí, una sala de audiencias abierta, que no estaba en el programa original, pero el edificio, o sea, supieron, sin nuestra intervención, entender y leer bien la sistematización y la posibilidad de ir modificando, que los edificios tenían que irse adaptando a las necesidades y no al revés, ¿no es cierto?, como suele pasar. Entonces, como les comento, algunos siguen funcionando como cortes, otros se han convertido más bien en edificios en donde funcionan los municipios, los juzgados que eran antes penales, ahora son también de la niñez, se han agrupado y en definitiva están dando servicio público a zonas como por ejemplo de Las Naves, que es un pueblo muy, muy pequeñito, que sabemos que agrupa todas las instituciones públicas en el mismo edificio. A este edificio literalmente le dieron la vuelta, no sabemos bien cómo, porque lo que pasó es que el terreno que tenían no pudieron luego usarlo y tuvieron que buscar otro terreno y dieron la vuelta al edificio, sin mayor problema tampoco, ¿no? Entonces, esta sistematización y esta adaptabilidad es precisamente lo que buscamos para que los edificios no sean abandonados a los 10, 15, 20 años como pasa con, lamentablemente, la mayoría o gran parte de los edificios en Quito por lo menos y seguramente en el Ecuador también. Entonces, una respuesta o una posible respuesta a lo que podría ser, ¿no es cierto?, la sistematización también de la construcción pública. Voy a procurar ir más rápido. Este es un proyecto que vamos a pasarlo rapidito para alcanzar a pasar otro que queremos después. Es el edificio Ícono. Nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer algunos edificios de vivienda multifamiliar. Este es uno que nos interesa exponer o compartir porque representa o pudimos concretar la idea de generar como un barrio vertical, es decir, generar comunidad entre los vecinos, generar espacios que sean abiertos y factibles para que la gente se comunique, que no vivan encerrados en su casita, en su departamentito individual, sino que más bien haya siempre esta relación entre vecinos. Eso lo conseguimos haciendo una intervención, un planteamiento tanto en planta como en corte, en el que los departamentos, las viviendas se traslapan y se conectan, ¿no? Hacen un traslape en altura y en planta para que se conecten y exista esta posibilidad de visualizar al vecino, de conectarse con el vecino y de conversar y tener esta vida comunitaria. Es un edificio que sí tiene ya algunos años, pero es muy
distinto a los otros planteamientos que hay en el sector, que simplemente son unas extrusiones del terreno, ¿no es cierto? Tiene este retranqueo que permite también tener espacio permeable al frente, espacio permeable atrás, que es algo que nos interesa siempre por los temas de sostenibilidad. Literalmente ahora las familias que viven ahí han logrado apropiarse un montón de estas terrazas que nosotros nos hemos planteado más que como terrazas, como patios, volviendo a la idea de las tipologías originales o universales. Son patios que tienen estos árboles, ¿no? Que ya están muchísimo más crecidos y se van traslapando y logrando estas visuales o comunicación o comunidad entre los propietarios, entre los condóminos. El principio de que mi árbol invade tu espacio no es invade, sino comparte. Entonces yo estoy viviendo como antes vivía con mi vecino de la casa, ¿no es cierto? No estoy en un espacio exclusivamente cerrado, encerrado, sin contacto con la ciudad y sin contacto con mis vecinos, sino más bien vivo a partir de este compartir del espacio exterior, del espacio verde, de los árboles, como antes compartíamos jardines vecinos, entre vecinos en un barrio. La idea es que esto se convertía en este espacio común o estas fronteras difusas entre vecinos a nivel vertical. Y obviamente el contacto con la ciudad. Aquí en esta casa nos preguntamos con qué elemento, con el mínimo elemento, podíamos resolver un problema de ambigüedad. Los clientes no sabían qué querían, solo sabían que necesitaban una cancha de fútbol, un patio para tener barbecue y no sabían si esto iba a ser una casa, un espacio de fin de semana, una oficina, nada. Entonces nos pidieron que les empecemos a plantear, más bien nosotros, unas posibles ocupaciones del espacio. Entonces definimos una java, que es básicamente una serie de pletinas de elementos de 30 centímetros, queríamos que fueran de 3 milímetros, pero finalmente fueron de 4, de 6 y de 8, 30 centímetros por 6 metros, que lo que hacen es trabajar como una especie de acordeón que se va adaptando a las posibles variables. Milton Chávez precisamente construyó esta casa, entonces con él fuimos trabajando las variables que los clientes nos fueron pidiendo ya incluso en la obra. O sea, el proyecto tuvo como 7 variaciones durante el proyecto mientras ellos decidían si iban a vivir o no ahí. Y ya cuando decidieron que sí, efectivamente querían vivir aquí, nos tocó ampliar, utilizar la estructura que iba a ser del parqueadero para completar la casa, pero el sistema precisamente, que simplemente era un elemento, una cuchilla, una pletina que se formaba una java, nos permitió esa posibilidad de cambiar incluso durante la obra. En el terremoto del 2016, justamente la casa estaba ya solamente en estructura. Como ven, es absolutamente ligera, soldada, todo el material llegó en una camioneta. Entonces, en el terremoto, esta casa no se movió, no le pasó absolutamente nada, ni siquiera llegó a vibrar con lo que hizo el suelo. Nuevamente, esta ligereza es lo que buscamos. En un momento determinado, esta casa puede desarmarse y llevarse y el terreno quedará tal cual lo encontramos. Y eso es uno de nuestros objetivos también en el trabajo. La idea es que se pueda reciclar tanto en uso como en estructura, como material, y reciclarse, disminuir, aumentarse o cambiar de uso, ¿no? De hecho, ya nos están pidiendo estudiar la posibilidad de hacer aquí ya un restaurante, una panadería, porque ahora el dueño se dedica a hacer pan, y en la cancha, porque los hijos ya están grandes, ya no juegan fútbol, entonces hacer ahí más bien departamentos. Y esa es la idea, que la arquitectura tiene que adaptarse a las necesidades de las personas y a los cambios permanentes. Cada vez son más. El cambio, suena irónico, pero el cambio es permanente. La permanencia no es la norma actual para la arquitectura. Un solo detalle constructivo resuelve toda la casa. Y lo que queríamos es que se habite este territorio, este bosque de algarrobos. Es muchísimo más importante el sitio y el contacto con el exterior que realmente lo que pasa adentro. La casa como arquitectura y como estructura desaparece.
estamos casi sin tiempo, vamos solamente a… Este es un proyecto público igual de una intervención que tiene que ser desarmada. La concesión para los espacios públicos del edificio más, creo que debe ser el edificio más grande del país, que es la plataforma financiera en el norte de Quito. Entonces nos entregaron los espacios comerciales y públicos para que funcionen, o le entregaron a nuestro cliente para que los administre comercialmente, con la condición de que podían utilizarlos durante 10 años. Entonces, estas estructuras están planteadas para ser desmontadas y desarmadas a partir de ese tiempo, o también para que se haga una renovación y se vuelvan a concesionar, ¿no es cierto? Un poco la estrategia general para esto es crear o nosotros establecer estos espacios intermedios que podían ser utilizados por los locales como ellos crean conveniente. Antes no existían todo lo negro, no es lo que hacemos nosotros, simplemente había un vidrio y ya se entraba al local, y siempre son necesarios estos espacios de transición entre lo público, lo semipúblico y lo privado, y eso es lo que hicimos y funciona excelente, además de espacio de sombra en la ciudad. Se trabó. Perdón. El proyecto se pudo desarrollar en un 70%. No se llegó a… Sobre todo la gente del gobierno no supo cómo manejar, del gobierno anterior, no supo cómo manejar justamente la concesión del espacio público. Querían cobrar el espacio público como espacio comercial y eso generó algunos problemas, pero las áreas están funcionando, ¿no es cierto? Esto es cómo funcionan. Esto es un espacio de 40 por 40 metros que no tenía cobertura, ahora ya tiene cobertura y cerca de 20 árboles. Tiene un uso muy intenso, ¿no? Entonces pasamos de esto a lo que ahora más o menos funciona así. Y en 2 minutos, un último proyecto que terminamos de vivienda, en donde un poco compendiamos estos cuestionamientos de cuánto debe permanecer la construcción en nuestro país o en general en el mundo. Entonces, ¿qué lenguaje o cuál es la forma de la arquitectura ligera? ¿Cuál es la forma de la arquitectura ligera? En este caso, por un proyecto comercial que sea vendible. Este es un mural de Jaime Andrade, un escultor increíble de la modernidad ecuatoriana. Su hijo Jaime Andrade también fue nuestro profesor, socio de mi padre, arquitecto, y de él aprendimos o tomamos la estrategia de trabajar con pequeños módulos, que son estos mosaicos, pero utilizando la diagonal para absorber las fallas y absorber la construcción no industrializada. Entonces, este es un ejercicio de una, si se quiere, semi-industrialización, en donde el edificio nuevamente se monta, como vieron en nuestra casa, pero ya con otro material, con otras piezas, con la repetición de muchas piezas, como el mosaico, en este caso con piezas de fibrocemento, para generar un edificio 100% comercial. Este edificio tenía que venderse, tenía que gustar a la gente y tenía que adaptarse a las normas de ecoeficiencia de Quito. Quito es, creo que, de las pocas ciudades que tiene una norma de ecoeficiencia propia que funciona muy bien. Entonces, el edificio es este ejercicio nuevamente es un edificio patio, es un edificio con unidades muy compactas, cada una con su terraza, de cómo debemos vivir en comunidad y cómo esa comunidad tiene que dejar de contaminar y tiene que ser una comunidad segura. Entonces, el edificio se plantea con este nuevo material, ¿no es cierto?, de fibrocemento 100% en sus fachadas, que puede eventualmente ser nuevamente modificado, reciclado y que sobre todo nos ahorra el 50% de peso del edificio. Nos ahorra cientos de miles de litros de agua en consumo de agua. En la construcción todo es seco. Entonces vamos bastante más allá de lo que pide la norma y se volvió nos premiaron, digamos, y se volvió como un ejemplo para el municipio en cuanto al uso exitoso de norma de ecoeficiencia. Entonces tenemos que en los proyectos más comerciales, los que más afectan a la ciudad, aplicar, digamos, la técnica, obviamente la arquitectura y la calidad arquitectónica, pero con la mayor responsabilidad posible.
el edificio ha sido aceptado muy bien. Los vecinos, de hecho, claro, tiene una piscina en el techo, que es este espacio que la gente ahora tienen que organizarse para poder usar este espacio porque hay una demanda enorme, ¿no? Entonces, la idea es que además la gente use este espacio en lugar de tener que trasladarse en auto a otros lugares de la ciudad para desarrollar sus actividades comunales. Creo que con esto cerramos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Arquitectura X. He de reconocer que sigo fascinado con la ligereza de la casa, esta de las pletinas, absolutamente etérea, ¿no? Y ahora tiene la palabra Milton Chávez, de MCMA. Bueno, muchas gracias por estar aquí presentes, al señor embajador. Su presencia es muy importante para nosotros, a Casa de América y a la Bienal de Arquitectura Latinoamericana por tanto apoyo. Yo soy Milton Chávez, represento a la oficina MCM Mazda Taller de Arquitectura. Somos 4 socios, trabajamos juntos desde hace 20 años. Y durante estos 20 años hemos vivido un proceso en diferentes aspectos. Inicialmente nosotros no éramos constructores, como la mayoría de oficinas dedicadas al diseño en Quito, supervisábamos o intentábamos supervisar y dirigir la construcción. Pero poco a poco nosotros fuimos involucrándonos más con la construcción. Dentro de este proceso constructivo, el que consideramos que ha sido el más interesante dentro de nuestra profesión ha sido el de la madera. Hemos pasado varias experiencias de construcción en madera y en realidad nosotros, especialmente mi socio Pablo y yo, nos gusta experimentar mucho y hacerlo directamente. Nosotros trabajamos madera, hemos llegado a montarnos un taller de carpintería para hacer madera realmente, y eso también hace que tengamos una relación muy directa con los maestros que trabajan con nosotros. En ciertos momentos, la mayoría de veces ellos nos enseñan a nosotros, pero hay ciertas cosas que nosotros hemos investigado y que hemos trabajado que les enseñamos nosotros a ellos y nos involucramos en la obra. Creo que eso es algo muy interesante y es un proceso que se desarrolla primero con un estudio directo de los casos que hemos tenido que hacer. Nosotros hemos tenido la suerte de trabajar varias tipologías, vivienda unifamiliar, edificaciones de vivienda, museos, parques, infraestructura urbana y rehabilitación. Entonces, por ejemplo, en este caso, este es un dibujo de análisis de una vivienda en Ancón, en la península de Santa Elena, que había que rehabilitar. Es una casa de más de 100 años, la casa del gerente de la petrolera que trabajaba en Ancón, donde hubo los primeros pozos petroleros. Y nosotros, para intervenir en esa casa, hicimos un estudio completo del sistema constructivo, que era un sistema inglés, era un pueblo inglés y los ingleses llevaron su sistema constructivo. Nosotros hicimos un estudio detallado y luego planificamos la rehabilitación con detalles de madera, con maderas del lugar. Y entonces siempre todo proyecto, sea nuevo o sea de rehabilitación, lo trabajamos mucho en el detalle, en el tipo de madera, analizando el tipo de madera que vamos a utilizar y cómo la vamos a emplear. En este caso, este es un proyecto del año 2010 en el que teníamos que diseñar unas casas para un proyecto de reparación ambiental y social en la Amazonía ecuatoriana.
Como ven ustedes, si bien la estructura principal es de hormigón, pudimos trabajar la cubierta en madera, esto por un pedido de los propios propietarios que no querían que toda la vivienda sea en madera, aunque hubiera sido lo más correcto, pero la cubierta sí la hicimos en madera. Y como contaba yo el día lunes, trabajamos con maquetas en escala 1:20 o 1:25 para que el constructor sepa cómo trabajar el sistema constructivo de la madera en particular, ya que las maderas fueron llevadas desde la ciudad de Quito. Esto por un asunto de que la madera sólida debe ser madera certificada. Si bien en Quito tenemos muchas maderas que son buenas, hay que protegerlas, ya se han perdido muchas de estas maderas. Y en este caso, la madera certificada para trabajar un proyecto que estaba auspiciado por el Estado tenía que ir desde Quito, pero las piezas ya iban prefabricadas y solamente se ensamblaban en el oriente. Entonces trabajamos con un sistema de maquetas y detalles constructivos muy detallado. Dentro de nuestro proceso empezamos a trabajar con madera industrializada. En este caso es una casa que la construimos es una rehabilitación de una casa muy antigua del barrio de Guápulo, que la construimos en el año 2016 y desarrollamos un sistema de entrepiso, de un forjado con madera triplex o triple A, una madera industrializada, lo cual obviamente protege nuestros bosques, y desarrollamos este enrejado que nos permite cubrir luces de más de 6 metros con un piso de madera encima. Esto es algo parecido, es un sistema que lo desarrollamos después. Esto es después porque en este caso de una casa en el Ilaló, en Tumbaco, ya utilizamos mejor la modulación de la madera. Y otra cosa que aprendimos entre estas dos casas y otra casa que, como decía María, el lugar de experimentación del arquitecto es la casa propia. En el caso de mi casa, habíamos experimentado ya con un entrepiso de madera. En esta casa también utilizamos un entrepiso de triple y de esta forma, analizando las diferentes uniones de la madera, los diferentes tipos de madera, hemos ido evolucionando hasta llegar a esta casa que ya con varios de los principios que habíamos aprendido en los años anteriores, desarrollamos esta casa en el Valle de Nayón, en la Casa Viteri, que en este caso, por cuestiones estructurales, trabajamos la base sólida. Me gustaría mucho que se fijen en lo que son las intenciones. Estos son los dibujos previos al desarrollo ya de los planos constructivos, eran las ideas originales que teníamos. Luego vamos a comparar con el proceso, con el resultado final. Pero el proceso constructivo, por cuestiones estructurales, sísmicas del país, necesita siempre una base muy sólida. Como ven ustedes en la foto de la derecha, tenemos una base de hormigón. Esto es muy importante en Quito y en el Ecuador en particular. La segunda parte de la casa estaba hecha simplemente con bloque de hormigón, pero muy bien modulado para no tener que cortar ni que haya desperdicios, y era bloque armado con varillas de hierro, como ven ahí. Y este es el resultado de la planta baja, pero la siguiente etapa ya es en madera completamente y el resto de la casa es todo un sistema constructivo liviano. Como mencionaron nuestros compañeros de Arquitectura X, la construcción liviana es una construcción que se aplica muy bien para la construcción en Ecuador porque reduce peso y eso permite alivianar también la estructura. Entonces nosotros hicimos un solo módulo de cerchas y de armado estructural en madera, y este caso es una madera tratada que resiste la humedad, la lluvia directa al exterior. Tiene un tratamiento especial que se utiliza en Quito bastante. Construimos esto, y esta es una de las casas que nosotros ya construimos completamente, desarrollando los sistemas constructivos, un solo tipo de cercha, y posteriormente el resultado final es este. En el entrepiso ya usamos madera triplex, pero después de ver que en mi casa falló un poco porque usamos 2 capas, pues en esta ya le aumentamos una capa más de madera, el resultado fue mucho mejor. El segundo piso fue construido con tablero de yeso alivianado, y la cubierta roja, como ven ustedes, las paredes rojas son un tipo de cubierta metálica termoacústica, lo cual hace que no tengamos que utilizar cielo falso, y en el clima o con el sol directo de Quito, el calor no se transmite hacia el interior, teniendo una casa muy fresca.
El resultado final es este. Ustedes pueden ver ahí el piso de triplex que quedó a la vista, no lo cubrimos, no usamos cielo falso. El techo también quedó a la vista, de color blanco por dentro, rojo por fuera. La estructura de madera tratada, que se mantiene muy bien, simplemente hay que darle mantenimiento una vez al año de aceite y un poco de lija, y funciona muy bien la madera. Y este otro proyecto es el Bar Shibumi en Quito. Es un proyecto que lo terminamos hace unos pocos meses. En este caso, teníamos este espacio exterior, como ven ustedes, es un patio de una casa en un sector construido en los años 50, 60 en la ciudad de Quito, el sector de las casas. Lo que nosotros hicimos fue ocupar este patio y unirlo con la casa antigua de paredes portantes. Intervenimos un poco, ligeramente, digamos, con estructura metálica, pero el trabajo principal de decoración interior y de estructura también es en madera. En este caso, paralelamente al siguiente proyecto que vamos a ver, pero empezamos a usar estructura de madera laminada de pino. La madera sólida que utilizamos en este proyecto fue solamente la madera rescatada de la misma casa que estábamos interviniendo. Eran maderas antiguas, pilares que no estaban muy bien trabajados, piezas, vigas grandes de eucalipto principalmente, pero todas esas piezas y el piso, que también lo desarmamos de esta casa, lo reutilizamos nuevamente lacándole, y es decir que reutilizamos el 100% de la madera que sacamos, y lo que no lo reutilizamos, no era madera existente, es madera de pino, sea laminado o sea madera reciclada de pallets de exportación de productos que se encuentran fácilmente y que son económicos. Nuestros carpinteros, bajo nuestra dirección, nosotros, como les decía, nos involucramos directamente en algunos detalles de obra, en algunos trabajos, cuando podemos. Nos gusta mucho especialmente el trabajo de carpintería. Entonces, siempre estamos presentes en la obra, trabajando junto con los maestros, dirigiendo los trabajos y haciendo, en este caso, yo estoy montando unas lámparas de madera de balsa, madera laminada de balsa, y Pablo está al lado izquierdo cortando unas láminas de madera reciclada para su reutilización. Nos involucramos también con nuestros residentes de obra, también les involucramos directo en el trabajo, y en este caso empezamos a utilizar una madera quemada que habíamos probado anteriormente en la vivienda de mis socios en el Ilaló. Después de investigar bastante, empezamos a hacer procesos de quemado de madera. El quemado de madera le protege a la madera sin necesidad de utilizar químicos. El único acabado después de este quemado es aceite. Y entonces aquí en este restaurante Shibumi utilizamos madera de pino quemada directamente, como ven, con soplete. Teníamos que llegar a calcular o a saber qué distancia de soplete, bajo qué fuerza, cuánto tiempo, cómo lavarlo, cómo tratarlo, cómo secarlo y cómo protegerlo posteriormente. Pero llegamos a tener muchos elementos, entre ellos un piso o esta puerta quemada que ven al lado derecho, y la madera presenta así de esta manera otro tipo de acabado que no es de los más comunes, pero que es muy útil y es muy elegante también según cómo se lo utilice. Este es el resultado final del restaurante Shibumi. Todo es, como les digo, madera laminada de pino, madera reutilizada de pino o madera reutilizada del proyecto original. Este proyecto este momento lo estamos terminando, lo acabamos de entregar, este momento ya lo estamos amoblando, y es el proyecto más actual, pero también el que este momento nos ha permitido darnos a conocer, en el sentido de que acaba de ganar el premio Ornato de la ciudad de Quito y también una mención en el premio Gubbio Latinoamericano de Rehabilitación en Centros Históricos. Entonces, es la Casa Santa Clara, que está ubicado en la Plaza Santa Clara de Quito. Es una casa de 140 años de construcción, se construyó en los años 1880, cuando García Moreno era el presidente, y este es el estado en el que la encontramos. Estaba bastante destruida, bastante afectada estructuralmente.
hay que tener claro que si bien hemos intervenido con madera y con sistemas constructivos livianos, como vamos a ver después, en este tipo de intervenciones de rehabilitación, el trabajo inicial es el de reforzar toda la estructura existente, la estructura de tierra preexistente. Necesita trabajos de inyección de mortero, trabajos de consolidación, como ven ustedes al lado izquierdo, es una reconstrucción del muro en ladrillo. También hay que construir una cadena de amarre en la parte superior, eso lo vemos en la foto derecha. Eso es lo que va a sostener la cubierta y que permite que todas las paredes estén aseguradas. Y mientras hacíamos este proceso inicial de reforzamiento de la estructura de tierra preexistente, también hacíamos un trabajo de reconstrucción en muchos casos y de recuperación de la madera existente en todas las puertas, ventanas, contraventanas, pisos, en todo lo posible también lo recuperamos o lo reutilizamos. Y este fue un trabajo con obreros de la carpintería que igual bajo nuestra dirección y con su sabiduría logramos recuperar un 80% de la madera existente en esta casa. Fue un trabajo muy fuerte, como ven ustedes, todas las puertas o todas las maderas tenían varias capas de pintura de esmalte generalmente, y teníamos que llegar a despintarlas totalmente, como se ve en la foto superior de la izquierda, para poder saber en qué estado estaba la madera. En este caso nos hicimos asesorar también por personas especialistas en rehabilitación y utilizamos un producto que se llama Paraloid B56, que lo que hace es penetrar en la madera que ya está carcomida en muchos casos. Es como un plástico que se derrite en tiñer y cuando se le inyecta este líquido, el tiñer se seca y el plástico vuelve a endurecerse dentro de la madera, rellenando los huecos, las grietas y dándole más volumen, nuevamente rigidez a la madera. Esto nos permitió incluso reutilizar elementos estructurales en la cubierta y en entrepisos. Aquí aprovecho esta foto para indicar que también normalmente los proyectos de rehabilitación en Ecuador se calculaban con forjados de hormigón, o sea, con entrepisos de hormigón. Eso es lo que se hacía normalmente. Nosotros con nuestro ingeniero empezamos a usar también entrepisos forjados de madera triplex y en este caso utilizamos, en definitiva, cruzamos varias capas de madera triplex, una sobre otra, pero amarrada entre sí, y logramos de esta forma hacer entrepisos como que fuera de hormigón, de madera sólida, de 5 o 6 centímetros. Utilizamos pegamentos especiales y utilizamos tornillería especial, y esto permite tener un forjado muy sólido, pero muy liviano, y de esta manera protegemos mejor la casa de tierra, porque tener hormigón dentro de la tierra no era lo más adecuado. Nosotros venimos trabajando así ya desde hace algunos años, y este sistema estructuralmente funciona muy bien. Como ven, también las maderas de entrepiso eran maderas sólidas, reutilizadas, trabajadas. En algunos casos tuvimos que utilizar losas de hormigón, como en el caso que vemos a la izquierda, porque ese era un patio, esto sucede mucho en el centro histórico, que es patio para nuestra casa, pero abajo de ese patio existía un dormitorio de la casa vecina. Se cruzan los patios o los cuartos y teníamos que hacer un trabajo de impermeabilización y de separación entre los dos espacios, lo cual nos hizo que tengamos que construir una losa de hormigón, pero es el único caso y es un patio y funciona obviamente muy bien. El resto de entrepisos son el resto de forjados son sea de madera o los de cubierta, que vamos a ver la cubierta, son de fibrocemento. Utilizamos sistemas constructivos livianos y estructura metálica en esta casa. Vemos a la izquierda una pared que separa dos de los departamentos, es una pared en panel de yeso. Y a la derecha vemos el patio donde reconstruimos las columnas de piedra, y algo que no teníamos pensado al inicio, que es reutilizar las columnas de madera. Estas son las columnas originales. Nosotros en el proyecto habíamos decidido utilizar unas columnas nuevas de madera también, pero mezcladas con acero, una combinación, un uso mixto de acero y madera, pero
cuando encontramos las columnas que son de una madera que ya no existe en el país, es una madera de la costa que hace 140 años fue llevada a este proyecto, estaba apolillada, pero decidimos hacer este trabajo de reforzamiento con material químico y las columnas pasaron las pruebas estructurales, por lo cual las pudimos reutilizar. Empezamos a combinar luego con vigas o con elementos de pino laminado, con vigas laminadas, como son las que vemos abajo de la columna. El resultado final en cubierta es este. La cubierta fue reconstruida totalmente en vigas de pino laminado y la terraza que está abajo, en la parte inferior, aquí donde no se señala con el cursor, pero en la parte inferior de tejuelo es una losa, en definitiva, de fibrocemento alivianada, pero obviamente respetando todas las normativas del centro histórico. Nosotros cumplimos con todas las normativas, entre esas del recubrimiento cerámico, pudimos obtener también una terraza que tiene vista hacia los exteriores. Esta es una foto de la casa donde ya vemos toda la galería inferior en columnas de piedra rehabilitada, un patio donde, según las ideas originales, como ven ustedes, habíamos pensado introducir vegetación, lo hicimos al final, introducimos también dobles alturas en el patio por donde cruza la vegetación. El volumen del fondo, si ustedes recordarán la foto inicial, tiene exactamente la misma altura que tenía el volumen original, pero ese volumen original estaba destruido, muy mal construido. Nosotros reconstruimos, aprovechamos para introducir estructura metálica que refuerza la vivienda y que dialoga de una manera adecuada y armónica con la vivienda original, y ese es el departamento principal, son 5 departamentos. Estas son vistas interiores del patio inferior, de la galería superior, donde utilizamos en ciertos puntos, reutilizamos madera. Si usted se fija en la foto a la derecha, entre las vigas laminadas, las vigas que sostienen el piso son vigas de madera reutilizada. En los pasamanos utilizamos vigas laminadas de pino, y de esta manera logramos una armonía de materiales, aunque sean diferentes maderas, logramos que dialoguen adecuadamente y conseguimos un efecto además de iluminación por medio de las dobles alturas y los tragaluces, que hacen que las galerías y las galerías inferiores de los patios sean bastante iluminadas, sean muy agradables, reciban la luz del sol. Esas plantas están creciendo muy bien porque reciben una adecuada iluminación, y el efecto es muy agradable dentro del patio y en las galerías. En los espacios interiores también hemos reutilizado, de la misma forma que hicimos en el restaurante, estábamos trabajando los 2 proyectos paralelamente y fuimos combinando también con madera reciclada de pino. Estos tiriados que ustedes ven, el de la izquierda es en el zaguán de la casa, en el zaguán de ingreso, y el de la derecha es en la escalera principal que está ubicada al fondo. En la foto del zaguán se ve la escalera al fondo. Este tiriado de madera, esta celosía de madera, nos permite jugar con la luz interior, pero algo que yo valoro bastante es esto que les cuento, que es madera reutilizada, madera reciclada de pallets de pino que son desperdicio. Estos son ya detalles constructivos, nuevamente la unión de la madera con la piedra por medio de una pieza metálica, la reutilización, los tablones que ven ustedes abajo de la columna son tablones de madera reutilizada antigua, de tablones que sacamos de desarmar unas paredes, la reutilizamos ahí. Y esta es una vista de la terraza que tiene la casa, está junto a la iglesia de Santa Clara, tiene una vista privilegiada de todo el centro histórico y por eso queríamos aprovechar la terraza, pero para llegar a aprovechar la terraza tenemos que pasar por todo un proceso constructivo de reforzamiento, de reutilización de madera, de trabajo estructural, que es muy importante para que estas casas tengan, obviamente cumplan con toda la normativa. Pero algo que yo considero muy importante, lo repito, es la participación de estas personas que aparecen en la foto, estos obreros calificados algunas veces, otras veces por su aprendizaje trabajando desde niños, saben mucho de sus trabajos, no solo de madera, también de cerrajería,
de vidriería, de electricidad incluso, pero estos obreros de madera, que son en realidad nuestros amigos, trabajamos juntos varios proyectos, varios años, nos enseñan, aprendemos de ellos y nos dan todo en un proyecto. Cuando necesitamos se quedan, se amanecen, nosotros estamos junto a ellos, porque ese trabajo es muy importante. Ellos están capacitados para hacer este tipo de cosas, montar esta escalera en 2 días con uniones de madera perfectas, cola de Milano, media madera, un trabajo que realmente yo no me canso de admirar y que quiero emular a veces dentro de mi proceso de aprendizaje. Estos somos nosotros, Pablo, Natalia, Yadira y Milton, y muchos otros que siempre nos han acompañado durante muchos años, y espero que esta pequeña muestra de cómo nosotros aprendemos sea de su agrado. Muchas gracias. Muchas gracias, Milton, por esas sabias lecciones en el uso de la madera. Y ahora tiene la palabra uno de los hermanos, Espinosa Carvajal. Buenas tardes con todos, señor embajador, Rubén, autoridades presentes, queridos invitados, ponentes de la mesa redonda. Para mí es un grato honor realmente volver a los 8 años a este mismo lugar, Casa de América. Realmente es hermoso, cada vez me motiva más el estar en este lugar tan especial. La conferencia de hoy día se titula Arquitectura, Mapas y Procesos, 3 composiciones particulares en los Andes de Ecuador. Creo que es importante entender esos rastros que además nos permiten a nosotros coser temas de pensamiento, ilustración, escritura. Y claro, aquí hay un mapa de América, de 1520, que nos dice mucho, ¿no? O sea, cómo esta idea de conquista se va acercando a los perímetros de a poco, y es como esta idea de ir descubriendo mediante un gráfico, que en este caso es un mapa, pero además puede transformarse en un diagrama de cómo se iba conociendo los perfiles de lo que era el continente. Nos deja muchos cuestionamientos, como para nosotros fue pensar qué es arquitectura, cómo hacer arquitectura en Ecuador, cómo representar arquitectura en el Ecuador, dónde están nuestros referentes. ¿Por qué? Porque vivíamos un campo inhóspito en la cultura arquitectónica de la ciudad, de Loja y el Ecuador. El conocimiento no era de todos, se lo daba a cuentagotas, con una realidad que la vivimos desde el 90 hasta casi el 2006, desfavorable, una arquitectura patrimonial descuidada, carente de gestión, de mantenimiento, baja calidad espacial en las unidades que se renta en ese tiempo y del desarrollo urbano. Por lo tanto, una baja capacidad de actuación de los profesionales de la arquitectura, baja solvencia técnica a problemas de la construcción. El servicio de la arquitectura se embarca en el prejuicio de establecer la profesión como un club privado de amigos, relaciones y ascensos sociales. Por lo tanto, el verdadero servicio de la arquitectura desde los jóvenes arquitectos de la época se traduce como una mala influencia de sus antecesores, permitiendo que el artesano de la construcción, el obrero, tome presencia en acción del campo de la construcción en la ciudad y el país, y la sociedad empieza a confiar con un 70% de la población, dando las obras de construcción de no arquitectura, llamémosle, al maestro constructor por estar presente en el campo de acción y prestar ese servicio a la ciudadanía.
¿Por qué traigo este escrito? Porque justo fue hace 8 años. ¿Qué hacemos nosotros como arquitectos jóvenes? ¿Cómo nos vemos? ¿Estamos prestando ese servicio o seguimos confundidos en darle o encargar las cosas a alguien más? Y es por eso que hay muchos arquitectos que se preguntan qué es arquitectura, ¿no? Bueno, al final la arquitectura informal no existe. Se puede hablar de construcciones variables y aleatorias que tienen un acto de racionalidad en el momento de estar presentes en el campo de acción de la construcción, sin entender con claridad y objetividad la definición de la arquitectura. De esta manera, esta obra, justamente, de Oppenheim, hecha en el 71, me permite comunicarles esta idea de conectarse para traducir, presionar, continuar un proceso creativo entre generaciones que se convierte en una obra para el aporte cultural de nuestro país. Claro, nuestro problema de hacer arquitectura es complejo, es muy complejo, pero debemos tener la capacidad de integrar el conocimiento desde el cuestionamiento con un método, llegar a un nivel de síntesis y desarrollarlo con las herramientas que son de nuestro oficio, que es el gráfico. Y eso nos deja la historia de la arquitectura. Dejo esta ilustración hecha por un amigo arquitecto que es Carlos Valareso, ilustrador lojano, que muestra un número de obras. En sí plantea una base interesante desde el edificio 0398, Espacia 2, Casa X, Casa Los Paiques, esa idea de la arquitectura de la época que él mira hacia adelante, cómo se está mirando, ¿no? Entonces, que hay mucha fortaleza. Pero además de eso, no solo miramos la arquitectura, sino que tenemos que mirar los visitantes, los investigadores, tanto de Norteamérica o de Europa, que nos han dejado un legado de representación del lugar. Como vemos, está del Corazón de los Andes, de Frederick Edwin Church, que está en el Met, que plantea una escuela de ilustración y que le reparte todo esto a Rafael Troya, ecuatoriano, con esta pintura del Cotopaxi. Entonces hay unas relaciones, aquí un collage donde se fusiona el lugar donde habitamos. Hay que entender dónde estamos habitando, porque tenemos que entender el piso climático en el que nos encontramos, por lo tanto ahí funciona todo el ecosistema. Si queremos poner plantas, qué tipo de plantas, macetas, entender el tema del viento y todas estas reflexiones. Y otro tema de contraste y donde nos anclamos y donde se han anclado también grandes arquitectos del país es estas ilustraciones que nos deja Humboldt en su viaje de investigación. Esto es de Ingapirca, y ya nos deja un legado de ilustración. No estoy diciendo ni asumiendo que Milton lo toma como una idea de repetición de la representación, pero hay un contenido de detalle, un contenido que sí nos deja unos principios de la representación en este corte perspectivado. Y esta es nuestra ciudad donde empezó la oficina, que es Loja, fotos tomadas en 1890, 1984, con un patrimonio interesante, pero que se ha ido perdiendo por este descuido mismo. Y otras investigaciones de Alfonso Calderón que han sido base fundamental para entender los modos de habitar de nuestra ciudad, y las investigaciones que hemos ido realizando con varios amigos y con las escuelas también de arquitectura. Este es el objeto que nos determina como oficina entender que si tenemos algo, tratamos de construir esa estética. Digamos, este es un juguete hecho por nuestro hermano Marlon en 1992, que lo único que queríamos era jugar, no queríamos comprar ningún juguete, y entonces era un accesorio, ¿no es cierto?, un accesorio juguete con elementos sobrantes que era para anclar en una polea, pero si ustedes ven, son elementos que tienen una composición que digamos es como básica de origen, que construye el nudo, construye un tercio de los dos elementos. Entonces reciclamos se puede decir las ideas, pero no pierde el principio del juego. Y todo esto se resume en poder comprender
desde el guión, desde el tiempo, con estas 3 historias, estas películas que les recomiendo, Qué tan lejos y En el nombre de la hija, de Tania Hermida, cineasta ecuatoriana, que nos muestra el contexto de bajar del norte del país al sur del país, solo llega hasta Cuenca, eso es, no, digamos, a Loja no llega, no sé por qué, es una pregunta, sería interesante, porque Benjamín Carrión habla acerca de por qué Loja está tan descuidada del país, ¿no? En el nombre de la hija se mira en cambio un contexto, se puede entender un contexto del sur del Ecuador y el pensamiento de esa época. Y en la tercera, que es El pescador, de Sebastián Cordero, que se toma un insumo de una pieza arquitectónica llevándola a una adaptabilidad dependiendo del guión que se quería introducir, que es la Casa X, ¿no? Acá, después de todo esto, tenemos un proyecto que ahora está construido, no como está en la perspectiva, pero la esencia se mantiene, que es un proyecto que compartimos entre la Oficina de Arquitectura X, que el tiempo nos ubica ahora en este lugar que es muy interesante. Entonces, para nosotros la arquitectura es una disciplina compleja y divertida que desarrolla el arte de construir manualmente y digitalmente nuestros procesos creativos para llevarlos al campo de la realidad. Nos permite entender, ejercitar y experimentar el uso del espacio y sus relaciones, generando experiencias determinadas e indeterminadas en ecosistemas abiertos o cerrados del territorio. De esta manera se encarga de fijar un tiempo y de establecer el pensamiento de la época. ¿Con qué? Con mapas y procesos que hacen un ejercicio disciplinar en las obras que ahora miraremos, que es Casa Beca, al sur de la ciudad de Loja, en Altos del Valle, con una característica de terreno rural en crecimiento, cercano al río y a los bordes del río, en la que se establece desarrollar un proyecto que es en un perímetro, entender cómo está orientada la vivienda o la composición urbana para poder justamente insertar qué queríamos en esta casa. Insertar el sol, la luz, el calor, pero además también el cliente decía, quiero un lugar donde se pueda guardar los recuerdos, ¿no? Un lugar donde podamos contener nuestras experiencias y es así que al final del día el proyecto se resuelve no planimétricamente, sino en esta intención de ir en vertical, arriba, abajo, y se tomaron decisiones de cómo ingresar a la vivienda, si se ingresa por abajo o por arriba, tiene esa determinante y miraremos ahora en este corte arquitectónico que es un insumo de la arquitectura, en cómo la casa se resuelve desde la parte baja y se conforma desde el atrio como un momento en el que se llega a la vivienda desde el nivel superior y también se puede llegar desde el nivel inferior. Pero en ese lugar, en ese centro es donde se puede guardar justamente los recuerdos, el jugar, pero además es un lugar donde se capta 6 horas al día de sol. Los muros de concreto que están ubicados en este sector se bañan de ese sol, de la radiación, además somos un país de sol, y en la noche, en cambio, emana ese sol para mantener la casa siempre a 22, 23 grados, que es algo súper interesante, y la hace a la casa con esta confortabilidad que debería tener nuestra zona andina, que además tiene cambios variables de clima. Entonces, en esta ilustración, realizada también por nuestro querido Andy, que ahora nos está aquí visitando, también estudia aquí en la Escuela de Madrid, se logra justamente traducir, ¿no?, estas ideas que tenemos en un objeto de representación donde se mira justamente este atrio, ¿no?, que llega, baja, se sube, se baja y se baña de luz. Acá representando de mejor manera la idea del sol y cómo el sol va entrando paulatinamente, y además tenemos un plus adicional que es esta media losa, que se puede decir, o este medio nivel que se genera, que acumula mucho más calor y le permite introducir más sol al lugar, ¿no? Entonces, es una casa que nace del suelo, porque esa era la decisión de esta vivienda, no es estereotómica, no es tan tectónica, es más estereotómica, y lo que queríamos era eliminar el pasillo, justamente
construyendo la verticalidad y el tema de ir traspasando los espacios, ¿no? Y es tener este lugar, ¿no? Este lugar en el que confluyen muchos elementos, texturas, transparencias, el subir, el bajar, que es algo interesante, pero de cierta manera desde abajo uno llega a la parte superior, que es la zona social. Es como a los dueños les dicen es la casa al revés, o es la casa sin terminar, digamos, estos elementos que le ponen más tinte al proyecto, pero que siguen mirando este paisaje, ¿no? Cómo nos encontramos con el paisaje, potenciamos esta idea de trabajar también con elementos artísticos, el claro oscuro, como en ciertos momentos entender esta transición de momentos más allá de explorar detalles puntuales o elementos constructivos, sino más espaciales. Voy un poquito más rápido. Este es nuestro proyecto, que una de nuestras amigas, Nuria, ha dicho es el proyecto Perla. Mañana la veremos en Barcelona. Y claro, de a poco vamos comprendiendo cómo estos gráficos nos dicen mucho, ¿no? Cómo el proyecto de arquitectura está relacionado con el paisaje y cómo creemos que este paisaje ingresa al proyecto y que las personas que lo habitan también tengan hambre de ese paisaje y por lo tanto creamos una relación de conexión, de cuidado del paisaje de nuestro país. Pongo esta obra que es de Estuardo Maldonado, un gran artista también ecuatoriano, que se ha difundido mucho a nivel de Europa, que nos permite entender la cinética como un material no solo de representación plástica, sino como un elemento también para llevarlo a la arquitectura. Aquí es la S andina, que es algo que siempre he estado trabajando. Entonces, en nuestra implantación, además que está al norte de la ciudad, una parte descuidada en la avenida El Inca y Gardenias, era como en este conjunto, que era de los hermanos maristas, se decide hacer una ampliación de aularios, ¿no? Entonces, en principio era un pedido de lo más normal, necesito tantas aulas y así. Entonces, el mayor criterio, creo que el mayor desarrollo es saber qué tenemos que hacer como proyecto, así no los diga, y plantear estrategias, ¿no? Entonces, la estrategia del acceso, ubicar un acceso que sea integral con todo el proyecto y además crear espacios que son microespacios dentro del mismo conjunto, espacios intermedios, hacer entender también la transición de esta idea de la zona urbana, el estar en el equipamiento, luego en el patio, en el bosque, que son elementos fenomenológicos que da la arquitectura. Y además uno dice, tenemos problemas porque somos sísmicos, entonces tiene que ser una pieza ortogonal, no salirse de esos principios. No se puede hacer una S, una J, una U, claro que hay cómo, pero hay que entender el principio base de la técnica, del oficio de la arquitectura y cómo hacemos que los dos bloques que están aquí alargados, que son de este a oeste, se conectan por el bloque de norte-sur, pero tienen ahí unas juntas, unos puentes que cuando viene el sismo, ¿qué hacemos? Que no toda la pieza se una, sino que baje la carga y por lo tanto no active el sismo como edificación. Aquí utilizamos una estrategia para ir construyendo en equilibrio el sistema de estructura en concreto y el sistema de acero para los elementos, dispositivo de acceso, el dispositivo oratorio, dispositivo puentes. ¿Qué es interesante de este proyecto? Lo importante es cómo desde la acera nosotros podemos accedemos a toda la planta baja y además tiene una planta períptera que tiene lo que serían columnas. ¿Por qué? Si nosotros revisamos la historia de este proyecto de integración, no se quita esa planta períptera. ¿Para qué? Para sombra, para jugar entre las columnas y elementos de esta manera. La circulación, al final del día, hace que las personas puedan, una persona con capacidades especiales, compleja, pueda acceder sin necesidad de elevadores o elementos mecánicos por las rampas y las conexiones. Y en Acota 2800, que uno diría, ¿cómo 2800? Sí, basado en el trabajo continuo de cortes y modelos tridimensionales, entendemos que el 2800 nos permite integrar cota de acceso con cota de patios de la edificación anterior y con todo el proyecto, que es un trabajo que integramos todo.
paisaje, territorio, arquitectura, elementos de construcción, y ustedes ven estos marcos amarillos. Quisimos darle al proyecto no solo un elemento de pasamanos, sino esta idea de cinetismo en esta época de tomar fotografías, y que se comprenda la teoría del color en profundidad, ¿no? Que no es lo mismo en plano, sino con una escultura cinética. Aquí se mira el proyecto, aquí se trabajó también con mucho material. Aquí, ¿cuál es el tema de esta edificación que se levanta? Se levanta con la estrategia de mirar el paisaje, conectarnos con los edificios anteriores, generar actividad de uso, que no la radiación solar no nos queme el cuerpo, la cara, sino hacer actividades en la parte baja. Y como en una parte sísmica hacemos, normalmente con una columna circular no se puede hacer, entonces hay que diseñar el módulo, esta estructura, para que nos ayude a soportar las cargas, ¿no? Entonces un poco me voy adentrando. Ustedes ven la planta y el desarrollo del proyecto y las relaciones de la gráfica con la construcción de la obra. Entonces es un proyecto que tiene recorrido, remate de recorrido, que se puede usar de distintas maneras, y que además construye una memoria estética y gráfica dentro de los usuarios, ¿no? Y se juega dentro de esta edificación. Toda esta complejidad se resuelve mediante el tiempo que se le da, y es la construcción de las maqueterías y todos los elementos. Remato con este proyecto, que es un proyecto que presenté hace 8 años y que ha tenido igual mucho estudio, ¿no? A nivel internacional. Es interesante cómo estos gráficos producen esa idea de hacer la arquitectura, cómo estos estilos de vida en esta idea de placas habitables pueden ser continuas, que generan una permanencia, que tienen un sistema constructivo de bajar las cargas. Aquí hay un tema interesante. No, creo que desde la arquitectura no hay que decir me voy por la madera, el acero, el concreto, sino lo que el proyecto determine, ¿no? Lo que el proyecto al final genere equilibrio dentro de la composición total del ecosistema donde se va a resolver.